Hola gente de esta maravillosa plataforma, el día de hoy, hablaremos del SCP-629, comencemos. Descripción. SCP-629 es un autómata humanoide de 1,7 metros de altura y 500 kilogramos de peso. El cuerpo de SCP-629 ha sido construido a partir de réplicas de latón ornamentado de partes del cuerpo humano. Los componentes de SCP-629 requieren un mantenimiento diario, que solo él puede realizar. Las palabras Mr. Brass, The Little Mrs. marca registrada por Dr. Entertainment, han sido grabadas en la espalda de SCP-629. Esta designación aparece como 8 en el documento SCP-909-A. El cuerpo de SCP-629 ha sido construido de tal manera que cada parte del mismo es removible e intercambiable. Estas partes se pueden quitar sin causar ningún daño a SCP-629, aunque expresa una incomodidad menor cuando se quitan estas partes. Además, las partes que se han eliminado de SCP-629 se pueden volver a ensamblar en nuevas áreas. Las pruebas han demostrado que la cantidad de formas en que SCP-629 se puede reorganizar teóricamente es de aproximadamente 73.400 millones de combinaciones diferentes. SCP-629 es capaz de controlar estas nuevas construcciones en su cuerpo, pero expresa una incomodidad extrema en estas áreas de su cuerpo. SCP-629 fue recuperado de una instalación que se creía que estaba controlada por la Iglesia del Dios Roto. SCP-629 fue recuperado en una redada en esta propiedad de la Iglesia luego de que se confirmaran informes de actividad sospechosa en el área. Estaba ubicado en la antecámara central cuando los miembros de la Iglesia intentaron integrarlo en varios otros objetos. Se cree que SCP-629 estaba retenido en esta instalación debido a que los miembros de la Iglesia creían que era una parte de su Dios. Las entrevistas con SCP-629 han confirmado esto. SCP-629 afirmó que al principio permitió que sus creencias persistieran, ya que creía que le proporcionarían cierto nivel de seguridad. Los miembros de la Iglesia ubicados en esta instalación fueron eliminados a partir del /1995, y SCP-629 ha sido clasificado como seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-629 debe estar contenido en una celda de contención humanoide estándar. SCP-629 solo puede desarmarse durante las pruebas de rutina. Una vez al día, SCP-629 debe recibir los materiales que utiliza para mantenerse. Según las regulaciones actuales sobre señores, SCP-629 debe estar contenido en el salón del sitio. Clase de objeto: Euclid. Bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así suscríbanse y denle like, para más vídeos nos vemos, chao.